Bienvenidos a todos a esta, iba a decir webinar, pero en el fondo no es un webinar, es una mesa redonda eh, o un webinar informativo en donde desde Uniquemia, en alianza con IESA, queremos darle la oportunidad a aquellas personas que están interesadas en nuestro programa de gestión de proyectos que va a iniciar dentro de una semana, darle la oportunidad de poner un poco en contexto y conocer un poco lo que es el programa de una forma un poco más cercana que lo que es una página web, ¿no? La idea de esta sesión de hoy, de esta mesa redonda, eh, es que podamos explicar de qué consta el programa y a la vez que ustedes puedan hacer preguntas. Para ello, estamos presentando hoy, somos 3 personas. Mi nombre es Andrés Gola, yo soy el director académico del programa de gestión de proyectos de Uniquemia con IESA. Y también tenemos a 2 invitados. Tenemos a Michelle Donet y a César Lacuesta, que son exalumnos o egresados de ediciones anteriores del programa. Y ellos nos van a contar un poco, bueno, su experiencia con este programa. Y ustedes van a poder hacer cualquier pregunta, tanto a mí como a estos invitados, de cualquier duda que tengan sobre el programa, de cara a que si tienen alguna duda o alguna cuestión antes de inscribirse o están pensando en inscribirse, pues puedan tener una opinión, ¿no? Primero que nada, antes de empezar a hablar sobre el programa, tenemos que entender o saber qué es la gestión de proyectos, ¿no? Se habla mucho de gestión de proyectos, gestión de proyectos, gestión de proyectos, algo transversal, algo que todo el mundo está usando, algo que cada vez se le da más importancia. La gestión de proyectos es mucho, por así decirlo. La gestión de proyectos incluye el uso de herramientas, el uso de soft skills, hard skills, es el saber llevar un equipo, el saber documentar información, el ser un buen comunicador, saber sobre softwares de gestión de proyectos, saber sobre productos, ser un líder, eh, ser estratega, saber gestionar presupuestos, cronogramas, objetivos, saber llevar a gente, saber cómo gestionar personal, saber las metodologías, saber sobre finanzas, es muchas cosas. Bien, es muchas cosas que no se pueden enseñar todas, pero se pueden enseñar las herramientas básicas, los principios que hace falta para que ustedes potencien sus cualidades y aprendan y fortalezcan sus debilidades. La gestión de proyectos es algo muy holístico, bien, que cubre muchas áreas, unas mucho más técnicas y otras mucho más suaves, por así decirlo, que son las soft skills, que es el llevar gente, el gestionar expectativas, el hablar con clientes, el comunicar, el intentar buscar armonía en un equipo de trabajo para hacerlo rendir, etcétera, etcétera. Eso es la gestión de proyectos. En nuestro programa, ¿qué hacemos nosotros? Les enseñamos a ustedes, uno, los principios de la gestión de proyectos, les enseñamos los principales dominios de la gestión de proyectos, cómo gestionar la planificación, cómo gestionar la ejecución, cómo gestionar los riesgos, cómo gestionar la comunicación, cómo gestionar al equipo de trabajo y a los interesados, como clientes, jefes, directiva, etc. Les enseñamos cómo adaptar la planificación o la ejecución de un proyecto en base al proyecto en sí, cómo adaptar, ¿no?, esa forma de gestionarlo, cómo es el ciclo de vida de un proyecto, qué herramientas hay para que puedan calcular un coste o un presupuesto, para que puedan hacer un cronograma, cómo cuantificar riesgos, cómo tomar decisiones sobre riesgos. Esas son lo que nosotros les enseñamos en el programa, que son principios y herramientas y metodologías que puedan aplicar por cada clase, que puedan aplicar ese conocimiento según salen de ella. No somos un curso teórico donde nos dedicamos a enseñar todas las letras, todas las notas, todas las figuras y todos los pies de página del Pinboard Guide. Somos un programa muy aplicado, con muchos ejemplos prácticos, con ejercicios, de cara a que ustedes puedan aplicar
el conocimiento de una forma bastante rápida. Las fases de un proyecto se pueden resumir en iniciación, planificación, ejecución y control y cierre. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a aprender durante el programa qué hay que hacer para iniciar un proyecto, un estudio de negocios, un project charter, cómo se aprueban, qué me da eso a mí. Me da la autoridad como gestor de proyecto para empezar a ejecutar un programa. Una vez que el programa o el proyecto está aprobado, ¿cómo lo planifico? ¿Qué planifico? Tengo que planificar el alcance, los costos, el cronograma, el riesgo, la comunicación. ¿Cómo hago yo? Eh, sí, veo que han hecho una pregunta. ¿Consideran la versión 7 o están enfocados en la versión? Exactamente. Este programa está completamente reestructurado y alineado al 100% con el Pinbox 7. ¿Ok? Todo lo que se enseña aquí está estructurado de la misma manera que está estructurado el Pinbox. Esto fue un trabajo que tuvimos que hacer desde cero, por nuestras ediciones anteriores estaba en base al Pinbox 6, y a pesar de que el 80% es lo mismo, las herramientas siguen siendo las mismas, la forma de explicarlo y la importancia que se da a los principios y a la filosofía o a la metodología ágil de gestión de proyectos, pues nos ha hecho tener que revisar todo el contenido y toda la estructura del programa para adaptarlo y transmitir lo que quiere transmitir Pinbox, que es una gestión mucho más ágil. Si veo, y veo que tu pregunta viene probablemente porque estoy explicando las 5 fases, ¿no? Que esto es una metodología más en cascada, ¿no? Que es iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. Ahora voy a ir un paso más allá y lo explico. La planificación es cómo voy a gestionar yo mis costes, cómo voy a calcular yo mis riesgos, cómo voy a... Sí, ahora estoy empezando con las que son las fases básicas y ahora vamos a ver un poco la siguiente parte. Y cuando ejecuto, cuando controlo, cómo controlo yo mis métricas, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Qué es lo que tengo que controlar? ¿Qué es importante? ¿Tengo que hacer correcciones? ¿Tengo que hacer acciones preventivas? Eso es el control. Y el cierre es una vez que esté todo hecho, una vez que tenga todo hecho, cómo cierro yo un proyecto, cómo libero recursos, cómo cierro contratos. Bien, todo eso se va a cubrir en el programa. Volviendo a la pregunta que han hecho, como lo he explicado ahora, es de la forma prescriptiva, en que los pasos van en orden, en cascada, como se llama, waterfall. Se inicia, se planifica y hasta que no tengo todo el proyecto planificado paso a la ejecución, hasta que no esté todo ejecutado no paso el cierre. Sin embargo, con el Pinbox 7, que se le está dando más importancia a la filosofía, a la metodología ágil, como decimos, tenemos 2 principales metodologías, la secuencial o tradicional y la ágil. La secuencial es todo va en secuencia, cada fase del proyecto va en secuencia. Sin embargo, en la ágil, que es una metodología que surgió mucho después de la secuencial y que ahora, debido a la tecnología y al tipo de proyectos que se están realizando en el día de hoy, el PMI, el Project Management Institute, que es el organismo más importante que rige la metodología de gestión de proyectos, decidió adaptar la guía. Adaptar la guía porque se vio que el Pinbox Guide hacía mucho hincapié en la metodología tradicional. Sin embargo, ahora cada vez se está utilizando más la tecnología ágil. ¿La tecnología ágil qué significa? Pues en iteraciones. Bien, no es una secuencia lineal fija. Son iteraciones. Son iteraciones que pueden ser de varias maneras, de infinitas maneras. Puede ser que yo haga una planificación previa, empiezo a ejecutar y según yo voy ejecutando, voy adquiriendo conocimientos de mi proyecto y voy refinando e incluyendo más información en mi planificación. O sea, es una forma de metodología ágil. Voy pues desarrollando, elaborando, expandiendo mi planificación y mi control en base a lo que voy conociendo de mi proyecto. O divido mi proyecto en fases y aplico pequeñas metodologías tradicionales a lo largo de esas fases. Entonces yo planifico y ejecuto una fase, planifico y ejecuto la siguiente fase, planifico y ejecuto la siguiente fase. Entonces yo voy planificando según voy avanzando en mi proyecto, porque eso me va vislumbrando un poco el horizonte, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? Y luego también tenemos el que yo puedo fraccionar mi proyecto en pequeñas fases
Y dentro de cada fase también la puedo ser iterativa. Puedo planificar, ejecutar, controlar, planificar, ejecutar, controlar, planificar, ejecutar, controlar, dentro de cada una de ellas. Hay 1000 formas en las que uno puede adaptar la metodología ágil. ¿Y por qué esto es importante ahora? Por los tiempos. Los proyectos tecnológicos muchas veces requieren que el desarrollo sea flexible, se esté vivo, dependiendo de los tiempos, de la tecnología disponible, del suministro, entre tantas otras cosas. A lo mejor la secuencia tradicional es más apta para la construcción de un rascacielos, pero a lo mejor para la fabricación o el diseño de un iPhone va mejor la ágil, ¿no? Todo depende de cómo lo vayas a utilizar. Y por eso, vuelvo, el PMBOK Guide ha sido revisado de cara a dar más hincapié y más importancia a los principios de gestión de proyectos, a las herramientas, como contexto de la entrega de valor. ¿Que la entrega de valor qué significa? Hacer trabajos que repercutan en el cliente. Trabajos que el cliente va a valorar como algo positivo. Eso significa que yo tengo que centrarme en los entregables, en cómo llegar a esos entregables y cómo hacerlos de calidad y cumpliendo con las expectativas del cliente. ¿Quién define la gestión de procesos, de proyectos? Perdón, pues la ISO 21500, que está alineada con el PMBOK del Project Management Institute. El Project Management Institute es un organismo internacional formado por profesionales de la gestión de proyectos que se encargan de desarrollar contenidos, metodologías y prever un poco el futuro de la gestión de proyectos de cara a unificar un poco y generar una metodología estándar de gestión de proyectos con la vista de que sea algo transversal y que se pueda aplicar de una manera similar en diferentes industrias. Porque si cada uno gestionamos un proyecto con una metodología diferente de cada una de las empresas en las que uno trabaja, sería imposible iterar a otras empresas o a otros proyectos y entendernos y utilizar los mismos lenguajes. El PMBOK 6, la sexta edición, estaba organizado de dos maneras. En áreas de conocimientos, que es la integración, alcance, cronogramas, costes, etc. Y eso se ponía en contexto en las diferentes fases del proyecto. Iniciación, planificación, ejecución, monitorización, control y cierre. Con el cambio que acabo de contar, se hizo una reestructuración y se generó la séptima edición. Y la séptima edición está dividida en dos partes. La primera parte, que habla de los principios, que es algo muy alto nivel, es muy ambiguo, es muy soft skills, en la que habla, bueno, de los principios que tenemos que tener o que tenemos que tener en mente como gestores de proyectos. Liderazgo, gestión de equipos, cómo manejar incertidumbres, cómo gestionar los cambios, cómo adaptar nuestra gestión a los proyectos, cómo tratar con los interesados de un proyecto. Y por otro lado, están los dominios. Los dominios es la parte un poco más hard skill, más técnica, de qué herramientas existen para planificar, qué herramientas existen para gestionar equipos, cómo gestiono la comunicación, cómo gestiono o manejo los riesgos o las incertidumbres. Entonces, en nuestro programa, lo que vamos a hacer es tratar al principio, introductoriamente, vamos a hablar sobre los principios de la gestión de proyectos y ya sabiendo eso y en contexto, vamos a ir desarrollando todas las semanas un dominio en el que vamos a hablar de qué se trata, qué técnicas hay, qué metodologías hay y vamos a hacer ejercicio para asentar esos conocimientos. Nuestro programa de gestión de proyectos es 100% online, es en alianza con el IASA y la fecha de inicio es el próximo lunes. Las clases son todos los miércoles, por lo tanto, la primera clase sería el miércoles 8 de diciembre. ¿Cómo es el propósito? Bueno, el propósito es enseñar metodologías y mejores prácticas de cara a que todo lo que enseñemos sea útil inmediatamente. Y hablaremos sobre los principios y dominios del PMBOK 7. Y como les dije antes, todo lo que enseñamos y presentamos, hacemos casos prácticos o ejemplos reales. De cara a que
se pueda entender, se pueda poner en contexto y ustedes se puedan familiarizar un poco con lo que se quiere transmitir. Y al final, el propósito final y el único propósito de este programa es que ustedes desarrollen habilidades para la dirección de proyectos. No nos interesa que tengan conocimiento y que sepan el origen del PMBOK y que sepan todo lo teórico y el marco teórico que hay alrededor de la dirección de proyectos. Nos interesa que aprendan la estructura básica de la gestión de proyectos que les va a permitir desarrollar sus actividades. En base a eso, en base a esas metodologías y esos principios y esas herramientas claves, ya van a poder ramificar y hacer básicamente todo lo que hace falta en una gestión de proyectos. ¿Cómo es la metodología del programa? Cada semana es un módulo, cada módulo, salvo el primero que habla de principio, los siguientes son de dominios, y está organizado con los lunes, se activa el módulo donde van a disponer de materiales de autoaprendizaje. Materiales que son videos, guías de estudios, lecturas, algo que les va a ayudar a llegar a la clase del miércoles con un contexto de qué es lo que se va a enseñar. Entonces, con estas lecturas previas o estos materiales, no van a arrancar en frío desde cero. Van a tener una noción de qué se va a hablar y de esa manera el profesor puede entrar un poco más en detalle. Los miércoles se realizan las clases en vivo, que se realizan por videoconferencia a través de Zoom, donde se hacen grupos, se hacen ejercicios, interacciones, votaciones, encuestas, o sea, son clases muy interactivas. Y esas clases son grabadas. Son grabadas para que el que por algún motivo lamentablemente no haya podido asistir a la clase pueda ver la grabación, o para que cualquiera que haya asistido pueda ingresar al campus, un campus virtual, donde se van enseñando todos los módulos, todos los videos, todo. Ustedes puedan acceder a estos videos, puedan verlo, puedan repasar el material, puedan revisarlo antes del examen, lo que haga falta. Luego, dispones de un examen de autocomprobación, uno por módulo. Son 20 preguntas de selección simple, se habla de conceptos básicos o de algunos ejercicios cortos, 100% relacionados con lo que se ha visto en el módulo. Hace falta aprobar todos los módulos, todos los exámenes de todos los módulos para obtener la certificación final emitida por Unikemia y por el IESA. Se dispone de tres intentos. Y luego se tiene ejercicios prácticos como parte del módulo y un foro, que esto nos gusta mucho, el foro. ¿Por qué? Porque aquí cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier opinión que quieran de, de una duda que tengan o de un ejemplo práctico o de un caso real que estén viviendo, lo pueden publicar aquí y lo podemos ver todos los profesores del curso y los alumnos. Y es una buena forma de generar una comunidad y de intercambiar ideas, ¿no? Que al final gran parte de este tipo de programas es poder encontrarte y charlar, ¿no? con profesionales con los mismos intereses, ¿no? Y siempre queremos que el intercambio de ideas hace que el aprendizaje sea mucho mejor. Y nosotros los profesores estaremos encantados de responder a cualquier duda que tengan sobre el curso o poder darles opinión sobre cualquier problema o duda que tengan en su trabajo, ¿no? en la vida real. La duración son 10 semanas, se estima que son alrededor de unas 5 horas académicas de dedicación semanales, eso incluye el autoaprendizaje, lectura, ver vídeos y demás, estar durante la sesión en directo, en vivo, y luego prepararse y presentar el test de cada uno de los módulos. Bien, por mi lado, esa es la introducción del curso. Si alguien me quiere hacer una pregunta ahora, antes de avanzar con nuestros invitados, estoy disponible. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que es el curso. Bien, voy a dar paso a nuestros invitados. Eh, Tenemos a Michelle y a César. Ellos son egresados, exalumnos de ediciones anteriores. Sí, 5 horas semanales, exacto. Y cada sesión en directo dura hora y media. Perdón por no darte la información. Hora y media cada sesión en directo.
Y bueno, voy a presentarles. La idea es que tanto Michelle como César, nuestros exalumnos, van a hablar un poco sobre a qué se dedican ellos, qué les llevó a tomar la decisión de inscribirse en este programa para aprender más sobre gestión de proyectos y cómo están utilizando el conocimiento adquirido durante estos programas en su vida laboral. Empezamos con Michelle. Hola Michelle, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y Hola, buenas todo, tardes. todo tuyo. Muy bien, bueno, primero agradecer la invitación y bueno, explicarles un poco qué hago y cómo llegué al programa de gestión de proyectos de IESA. Pues mi profesión de base es médico. Me gradué como médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela en el 2017 y luego hice un máster de cooperación internacional y humanitaria. En este máster, que fue, por cierto, en un instituto de Madrid, um, sí vi nociones en cuanto a gestión y planificación de proyectos. Sin embargo, yo llegué al curso del IESA precisamente porque está basado en los estándares del Project Management Institute y el PMBOK, ¿no? Como bien dijo Andrés al inicio del webinar. Y este basamento teórico está, digamos, estandarizado en lo que a gestión de proyectos se refiere. Y precisamente en busca de esta base teórica yo llegué al curso. También como aspirando a futuro, el Project Management Institute ofrece otro tipo de certificaciones. Entonces, este para mí fue ese primer paso para en un futuro, ya una vez que tenga un poco más de experiencia, pues poder acceder u optar a estas certificaciones que ofrece el Project Management Institute. Bien, digamos que como médico es raro, digamos, ver que un médico opte por estudiar esta rama. Sin embargo, lo que he notado y mientras más hago este trabajo, más me percato que es algo muy transversal, ¿no? Por lo menos a mí me interesó esta área del conocimiento, ya que mi interés siempre fue trabajar en ayuda humanitaria. Y en el mundo de la ayuda humanitaria, pues hay una clara, hay un claro uso de todo lo que se refiere a manejo de proyectos, pues porque precisamente todo se estructura en base al ciclo de proyectos y esto a su vez viene o sale de toda esa teoría que les va a proporcionar este curso y particularmente a mí sí me ha ayudado muchísimo. Yo actualmente trabajo en una organización no gubernamental internacional que se llama International Medical Corps y nosotros como organización hacemos diseño e implementación de proyectos que están relacionados directamente con la provisión de servicios de salud o con el alivio de necesidades en el sector de salud. También en algunas las misiones de otros países también trabajamos con WASH, Water Sanitation and Hygiene, también con seguridad alimentaria, nutrición y otros sectores que están en el mundo humanitario, ¿no? Si bien um, debo hacer el highlight, ¿no? De que evidentemente lo van a ver quizás cuando estén cursando toda la materia, toda la teoría, van a ver, wow, es súper extenso, ¿no? También porque hay muchos niveles en cuanto a gestión de proyectos. Tienes gestión de alcance, gestión de cronograma, costos, adquisiciones, recursos. Puede ser muy amplio, pero la verdad es que hay que ubicarse también como a qué nivel de gestión de proyectos voy a estar yo, dependiendo de mi rol en la organización en el que esté, dependiendo de mi profesión de base, si voy a estar viendo todo desde un punto de vista más macro. Ya eso ocurre cuando estamos en cargos más altos, como un program manager, por ejemplo, o el director país o director de misión cuando se trata de ayuda humanitaria. Entonces también tener en cuenta que evidentemente la base teórica y el conocimiento de todos los sectores de manejo de proyectos nos van a ser útil, pero también como aterrizar un poco el conocimiento y ver qué es realmente con lo que me voy a quedar. Eso lo van a identificar más cuando estén directamente en la práctica, porque evidentemente depende de mi profesión de base, depende de mi rol, etcétera, ¿no?
Pero sí es súper necesario tener todo ese conocimiento porque siempre en una estructura de cualquier tipo de organización, por ejemplo, se van a dar cuenta que durante todo el programa les van a hablar como de satisfacer un cliente. Eso para mí fue bien distinto, claro, yo lo adaptaba a mi cabeza porque en el mundo humanitario tú satisfaces a un donante. Entonces, eh, ya verán que de acuerdo a su área de experticia, eso, el conocimiento se adapta, por supuesto. Pero sí van a generar como esa visión un poco global y luego, bueno, se van a quedar con lo que realmente les sirva, pero los va a ayudar también a entender por qué ocurre lo que ocurre en cuanto a, qué sé yo, que el departamento de finanzas se encarga directamente de la gestión de costos, que el departamento de logística se encarga de adquisiciones de recursos materiales, recursos humanos del recurso humano, por supuesto, que el departamento de programas se encarga de alcance y cronograma, tenemos también la gestión de riesgos, entonces al final todo este conocimiento nos va a dar como ese big picture de todo lo que está ocurriendo en cuanto a la gestión de proyectos y nos va a ayudar también como a esquematizar cuáles son los pasos a seguir de una manera bien estructurada a través de estas herramientas y metodologías que se aprenden, sobre todo cuando vayan a estudiar lo que es la estructura y la matriz del marco lógico, teoría del cambio y demás herramientas que sin duda les van a ser útiles. También algo que les quiero comentar es que cada organización tiene una estructura y un funcionamiento bien distinto. Entonces aquí podemos, en el programa van a haber un montón de herramientas, qué sé yo, diagrama de Gantt, la matriz del marco lógico, cómo hacer un árbol de problemas y cómo hacer un árbol de soluciones, pero al final todo se va a reducir a cuál es la metodología que requiere la organización, qué tipo de herramientas se prefieren usar o qué tipo de herramientas te pide el cliente o el donante. Entonces también todo esto va a ser la base y al final en la vida real nos vamos a quedar con lo que se adapte a mi rol en la organización, al tipo de organización, etcétera. Así que aprovechenlo al máximo y bueno, si tienen algún tipo de pregunta o inquietud, estoy súper complacida de responder a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Como siempre, muy interesante a lo que te dedicas. La verdad que es muy bueno tener una opinión de un área donde a lo mejor no mucha gente se imagina que la gestión de proyectos es relevante, ¿no? Al final la gente se imagina gestión de proyectos más orientado a construcción o ingeniería, pero Uh -huh. como has dicho tú y lo dejas en evidencia, pues es algo muy, muy transversal en todas las áreas de las profesiones. Muchas gracias. Bueno, abro paso a César La Cuesta, que es un exalumno nuestro que está en España. Muchas gracias por unirte a estas horas, que son las 10:30 de la noche. Así que todo tuyo, César. Bueno, muchas gracias a vosotros por la oportunidad, ¿no? La invitación de estar aquí, pues compartiendo mi experiencia, ¿no? Se me oye bien, ¿no? ¿Confirmo? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues yo soy ingeniero de caminos aquí en España, lo que se denomina ingeniero civil, ¿no? Y bueno, yo tengo casi 20 años de experiencia. Y cuando acabé mi formación de ingeniero, pues empecé a trabajar en proyectos de ingeniería, ¿no? Proyectos a nivel de desarrollo, pues, de definición de planos, de cálculos y demás, ¿no? Y durante pues, gran parte de mi vida profesional, pues la dediqué a esa parte, ¿no? De desarrollo de ingeniería. Pero conforme vas pues aumentando tu conocimiento y viendo, y teniendo una visión más global de lo que son los proyectos de ingeniería, pues vas abarcando más campos, más que lo que es meramente técnico, ¿no? El cálculo y el diseño, ¿no? Y empiezas a encontrarte con problemas que la parte técnica no soluciona, ¿no? Eh, yo había oído hablar de lo que es la gestión de proyectos, pero muy superficialmente, ¿no? Entonces empecé a indagar y ver que había una acreditación y todo, ¿no? Del PMI, ¿no? Que es el Project Manager Profesional, que, bueno, que acredita una serie de habilidades, una serie
de conocimientos para lo que es la gestión de los proyectos más allá de lo que es la parte técnica. ¿Eh? Y que en las escuelas de ingeniería, por lo menos en la que yo estudié, pues se centraba mucho en lo que era solamente la parte técnica, ¿no? Entonces, como decía Andrés, esa parte de soft skill, la parte de gestión de los interesados, de comunicaciones, es fundamental. Una cosa que yo lo que me llevé en su momento del programa que hice con Uniquemia, pues es que el triunfo o el éxito de un proyecto, más que en la cuestión técnica que se tiene que dar por resuelta, pues es la gestión de las comunicaciones, porque verdaderamente es lo que te puede hacer que el proyecto fracase, aunque el resto de cosas pues esté funcionando bien, ¿no? Eh, a partir de ahí pues empecé a darme cuenta de que pues, esas habilidades pues eran muy necesarias para que los proyectos eh, pues, acabasen con éxito, ¿no? Una cuestión importante también pues es en estos tiempos donde los recursos son tan limitados, pues la gestión de recursos, el cronograma, la satisfacción del cliente, pues eran aspectos pues, que estaban un poco, por lo menos en el entorno de la ingeniería civil, que es donde yo me movía, pues estaba un poco abandonado, ¿no? Bueno, los plazos eran amplios, los costes y la gestión de los recursos pues, era suficiente para poder gestionar el proyecto y, y acabar con éxito, ¿no? Pero poco a poco te vas dando cuenta que eso se va complicando y que hace falta gestionar adecuadamente esos recursos porque si no, no llegas a éxito con el proyecto. O bien porque no acabas en plazo, o bien porque te has agotado todos los recursos económicos del proyecto y no has conseguido lo que necesitabas, o porque el alcance no era el que esperaba el cliente y al final todos son problemas, ¿no? Eh, a raíz de los conocimientos que adquirí en el programa, pues fui adoptando otros roles dentro de lo que dentro de lo que era la empresa en la que trabajaba y bueno, pues estuve más en contacto con clientes, me encargaba ya también de la parte de gestión de personas, gestión de los recursos y la parte económica, ¿no? Para poder llegar a buen puerto con el proyecto, ¿no? Porque al final, si por lo menos lo que es en mi caso, cuando te contratan un proyecto, te dan un plazo, te dan un alcance y te dicen tanto dinero tienes y a partir de ahí pues tienes que conjugarlo para poder llegar a finalizar el proyecto dentro de esos parámetros, ¿no? Que como digo cada vez se hace más complejo y hace falta pues unas herramientas y un conocimiento que específico para gestionar esos aspectos, ¿no? Una de las cuestiones que a mí más me captó o me sorprendió, ¿no? Una de las cosas que aprendí en el programa fue pues la gestión de los interesados, ¿no? Cómo en función del poder que tienen y el interés que tienen en el proyecto, pues la estrategia de comunicación o la política de información que tienes que establecer, pues es diferente, ¿no? Y eso, claro, pues para mí es muy valioso, ¿no? Saber cómo tengo que informar a una persona en función del poder, del interés que tiene en el proyecto, pues es totalmente diferente de la persona que tiene menos poder o menos influencia y menos interés en el proyecto, ¿no? Cuándo tienes que establecer esa comunicación, cómo lo tienes que hacer. Bueno, a mí esa parte fue la que más me sorprendió y la que más estoy utilizando. Después de hacer el programa, bueno, pues he ido avanzando, he cambiado de trabajo, ahora estoy en una empresa y ahora pues, me dedico más, he abandonado la parte de diseño técnico, como os decía, incluso ahora pues ya estoy en la parte de gestión y concretamente pues, ahora trabajo en una empresa pública aquí en España
que pertenece al Ministerio y Ministerio de Transportes. Y bueno, yo ahora mismo mi figura es la de coordinador del plan de cercanías aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? En Valencia. Entonces, bueno, aquí en este trabajo, pues al final es muy diferente del desarrollo técnico y sí que estoy poniendo en marcha y utilizando todos los conocimientos aprendidos. Hay una parte muy importante como os decía, de gestión de los interesados. Hay muchas partes interesadas en mi trabajo ahora mismo. Por una parte está la empresa Adif, que hace las infraestructuras ferroviarias en España. Por otra parte está Renfe, que es la que circula con los trenes por encima de las vías, ¿no? Y bueno, hay muchos intereses contrapuestos, hay muchas cuestiones que aclarar entre ellos y la verdad es que todos los conocimientos que he aprendido pues, están siendo muy útiles, ¿no? Aparte de lo que es la gestión de las obras que se desarrollan, pues tener en cuenta los presupuestos, tener en cuenta los cronogramas, cómo están coordinadas entre ellas, cómo van a afectar que si una no termina en plazo, pues no se pueden desarrollar otras y bueno, pues toda la complejidad que eso supone para la empresa ferroviaria, el disponer de trenes y no poder utilizarlos porque no están acabados determinadas infraestructuras. Pues, toda esa gestión que a mí me parece apasionante, sobre todo si tienen las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y las herramientas que promociona el programa, que al final son el estándar, ¿no? Internacional, de acuerdo al PMI, pues la verdad es que son muy útiles y a mí me han servido mucho para, bueno, para tener en cuenta todos esos parámetros más allá de lo que es el diseño técnico y que uno cree que conoce, pero que en realidad si no te las enseñan, pues, no puedes utilizarlas y optimizar todo el trabajo que tienes por delante. Entonces, bueno, quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna cuestión, alguna pregunta o algún comentario, pues encantado de responderos tanto con Michelle como con Andrés. Muchísimas gracias, César. También un punto de vista muy interesante, ¿no? Tanto de la industria privada, ¿no? a la gestión pública, ¿no? de proyectos. Así que muchísimas gracias bueno, por tu opinión y por tu insight, ¿no? sobre la gestión de proyectos. Muy bien, con esto hemos llegado al final de lo que son las presentaciones. Sé que han habido algunas preguntas que se han ido resolviendo según hemos ido avanzando. Pues dejo abierto si alguien tiene alguna pregunta, o a lo mejor con todo lo que hemos dicho ya hemos resuelto las dudas, pero cualquier pregunta están bienvenidos a hacerla, pueden conectar el micrófono o escribirla por el chat. Estaremos aquí un par de minutos mientras haya actividad y si no, pues nos despedimos luego y ya está. ¿Sí, alguna pregunta? ¿Ninguna? Hemos cubierto un poco lo que es el contenido, metodología, hemos hablado de duración, hemos hablado de dedicación semanal, estructura del programa, evaluaciones, foros, aplicabilidad de los conocimientos. Hemos dicho que está alineado con el Pinbox 7 de cara a bueno, hacer un poco más de énfasis y que se adapte mejor la gestión de proyectos a entornos ágil. Muy bien, pues si no hay ninguna duda, nosotros este webinar se va a grabar, se va a colgar en la página web. Les dejo aquí el enlace al landing page del curso para que tengan más información o si se quieren inscribir o ver un poco más de detalles, ahí lo tienen. De todas maneras, estaremos enviando una comunicación con todos los datos. Les recuerdo que esta es la última semana de inscripción.
Ya el lunes 6 se activaría el primer módulo y empezaríamos la primera clase el miércoles. Así que bueno, muchísimas gracias a los asistentes, muchas gracias por su interés y yo sigo estando a disposición de todos por cualquier duda. Se me pueden contactar tanto por LinkedIn o por la página web y estaré encantado de resolver cualquier duda. Muchísimas gracias a todos.